Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna... Muy bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Hoy en el programa vamos a estar conversando, analizando, haciendo la bajada sobre la propuesta constitucional. Ayer ya terminó de votarse el texto completo y para eso hoy vamos a estar con Jorge Chausson, abogado, político, ex PPD, expresidente de la Cámara de Diputados, bueno, una larga trayectoria política, y lo quise invitar al programa porque ha estado muy activo, no solo en sus redes sociales, sino que también escribiendo columnas. Y ya les voy a contar un poco el contexto en el cual también invitamos a Jorge al programa. Antes de darle la bienvenida y el pase, yo tengo que hacer mis responsabilidades porque sin ellas no puedo tener el programa al aire, y para eso comienzo agradeciendo a quienes nos apoyan a través de Patreon. Siempre es necesario más apoyo y que ustedes mismos que ven el programa inviten a la gente a inscribirse, a patrocinarnos, a apoyarnos para que pueda seguir este programa que tiene una idea, una pauta independiente, un programa que intenta darse el tiempo de analizar y de conocer los temas, y además que no nos gusta lo políticamente correcto, eso ustedes ya lo saben. Así es que bienvenidos todos a través de Patreon. Hicimos una encuesta de a quién quieren que invitemos en los próximos programas, la estamos revisando porque fueron muchas las respuestas, y ya les voy a contar el próximo programa algunos de los nombres que fueron surgiendo de ustedes mismos. También en YouTube se siguen suscribiendo, ya vamos arriba de los 30.000, así que se los agradezco. Suscribirse, inviten a otros a suscribirse, y comienzo también agradeciendo y recordándoles parte de nuestros auspiciadores que han estado con nosotros desde el inicio de este proyecto periodístico. Comienzo con MC Parking, que es la solución fácil, cómoda y económica para ir al aeropuerto, dejar su auto, olvidarse, porque va a estar muy bien resguardado, muy bien cuidado, y viajar, volver, y un bus de la misma compañía lo deja en la puerta de su auto. Usted reserva su espacio y lo paga allí, no tiene que andar pagando en el minuto, sino que en www.mcparking.cl, y así controla a la hora que quiere llegar al aeropuerto y a la hora que quiere también después volver a su casa cuando regresa de su viaje. Es muy fácil de ver MC Parking porque usted cuando va por la autopista Costanera Norte o autopista Vespucio Norte lo ve desde allí y tiene un acceso directo. Guardias, seguridad 24/7, y este bus sale cada 15 a 20 minutos desde el estacionamiento y desde el aeropuerto hacia el estacionamiento. www.mcparking.cl. También les recuerdo que si tienen el clásico problema en su empresa de cómo satisfacer a sus empleados, a sus funcionarios en la alimentación, y todos tienen ideas, llamemos a la señora del bus que abre ahí la maleta del auto y empieza a sacar colaciones y empiezan a anotarse en el día. Bueno, es una joda, y usted que tiene una empresa, da lo mismo el tamaño, y se dedica a otra cosa, ¿por qué tiene que saber de alimentación? Póngase en manos de Master Cook Casinos, un servicio de concesión de alimentación para empresas con especialidad en comida in situ. Ellos manejan casinos con la elaboración de la cocina ahí a la vista de todos, con cocina casera. Se preocupan que usted se alimente en la oficina y en la empresa como se alimenta en su casa. Bueno, si es que se alimenta bien en su casa, si anda comiendo hamburguesas, no sé, pero Master Cook Casino es la solución para tener satisfechos y contentos a sus empleados. www.mastercook.cl o ventas@mastercook.cl, porque con Master Cook en el trabajo almuerce como en casa. Ahora sí, le damos la bienvenida a Jorge Chausson. Muchas gracias por aceptar la invitación, Jorge. Y te quiero dar un poquito el contexto. Llevas harto tiempo volviendo a opinar, a analizar, eres columnista de Ex Ante, y me han llamado la atención varias de tus columnas, en el sentido que, por ejemplo, con el caso de la Constitución, fuiste el primero que planteó en una columna al decir que es una falacia plantear y repetir una y otra vez que una Constitución
es una casa de todos, donde todos tienen que caber, donde hay distintas maneras de mirar la sociedad, porque las constituciones no son neutras y las constituciones finalmente son un acto político. Y me llamó la atención, dije, acá hay algo de realismo y se escapa de el cliché y el discurso que se impuso en este segundo proceso de, bueno, el primero también, pero no ocurrió, acerca de la casa de todos y de los grandes acuerdos. Y quería comenzar así la entrevista, Jorge. Bueno, es cierto, además un hecho histórico, porque en Chile nunca ha habido una constitución, una casa de todos, digamos. Desde el siglo XIX, las constituciones eran siempre fruto de disputas por el poder de las élites aristocráticas en esa época, porque el concepto de ciudadanía no existía y nuestra sociedad era socialmente muy segregada y la democracia era una cuestión muy relativa porque no había un proceso electoral transparente y limpio. Y en el siglo XX, la Constitución del 25, que ha sido siempre muy homenajeada, fue hecha entre cuatro paredes Claro. cuando regresó Arturo Alessandri después de haber sido exiliado por una zona militar, y regresó con una promesa de que se iba a hacer un plebiscito para ratificarlo, plebiscito que no se hizo nunca. ¿Eh? Y después llegamos al 73, donde obviamente la Constitución fue impuesta por la dictadura militar, y ahora esta es la primera vez en que estamos haciendo una Constitución en la que la ciudadanía participa, que se eligen personas para redactarla que no son parlamentarios y que va a ser sometida a un plebiscito. Bueno, la segunda en realidad, pero me refiero al proceso completo. Sí, claro. ¿Ya? Y hay que entender que la Constitución es una ley suprema donde se consagran los valores y principios por los cuales la sociedad quiere vivir. Y esos valores y principios son valores y principios muy controvertidos porque tiene que ver con la ideología política, con la preferencia religiosa, con la formación de las distintas personas que están participando en ese proceso. Entonces, no es un quirófano aséptico en que todo el mundo está con guantes y mascarilla. Es un proceso contaminado en el sentido positivo de la palabra. Por las distintas visiones programáticas e ideológicas que en democracia no tienen por qué necesariamente conciliarse, porque justamente la democracia nos provee de un método para resolver las diferencias. Y ese método está temblando entre paréntesis Sí, yo lo en este sentí, momento. pero tú Sí. sabes que the show goes on. No, No, ya. hay que seguir hablando. Exacto. Y ese método que está para dirimir las diferencias es el voto. Entonces, ¿qué es lo que viene a ser una casa de todos? Aquello que le da legitimidad a la Constitución. ¿Y qué es lo que le da la legitimidad a la Constitución? ¿Que sea del gusto de todos? No. Claramente no. Que sea aprobada por una mayoría suficiente de los ciudadanos. Exacto. Ahora, déjame plantearte lo siguiente. He seguido tus columnas y tu análisis y creo que fuiste de los primeros de la antigua concertación, de una persona que uno puede posicionar si es que existe actualmente en la centroizquierda, que empezaste a plantear acerca de que esta propuesta era bastante, no sé si moderada es la palabra, pero responsable y que hay una parte de la centroizquierda que sabe que lo correcto, lo estoy diciendo textual, ¿eh? Es votar a favor, pero están abrumados con el sentimiento de culpa por encontrar razonable un texto elaborado por la mayoría de derecha. Me acordé un poco lo que hizo Christian Barken en el primer proceso, en que fue uno de los primeros en cruzar la vereda y decir, momentito, queríamos una constitución, pero no esto, y le dio cierta legitimidad a la centroizquierda en el sentido de que podían decir rechazamos en el primer proceso. Y ahora me parece que fuiste de los primeros en hacer una especie de, no es un llamado, pero sí una columna de opinión hablando de, ¿saben qué? La propuesta no está tan mala, pero hay este sentimiento en la centroizquierda de que por donde viene o por quienes está escrita no se puede aprobar, o por lo menos decirlo públicamente.
¿Lo interpreto bien o no? Porque después fuiste cambiando algunas opiniones. Lo que pasa es lo siguiente, que yo creo que hay una gran diferencia entre este plebiscito y el anterior, ¿ya? En el anterior plebiscito, como la convención en realidad fue una cosa tan atípica, Sí, donde los partidos políticos propiamente tales que habían quedado un poco desplazados, porque acuérdate que la mayoría era de la lista del pueblo, ¿ya? Que era una cosa anodina, que no existía, un conjunto de independientes medios truchos, pero que tenían su autonomía. Entonces, ahí, para la izquierda y la centroizquierda, votar en contra era votar en contra de un texto, en contra de un papel. No tenía la trascendencia de que la persona de centroizquierda estaba identificándose con la derecha propiamente tal, porque la cazuela estaba muy revuelta, ¿ya? Pero ahora eso ha cambiado, porque este consejo fue tan dominado por el Partido Republicano y de una manera más personal, la punta de la pirámide por el propio José Antonio Cast. Y además está imbuida en algunos aspectos fundamentales de las ideas, principios y valores que son propios de la derecha republicana, ¿ya? Entonces, para una persona de centro izquierda, votar a favor tiene ahora una connotación más clara de que se está votando con la derecha, con el Partido Republicano, que se le está concediendo un triunfo que sería indudable al Partido Republicano y a la derecha, que va a tener repercusiones para las próximas elecciones. Entonces, curiosamente, este proceso está mucho más intrínsecamente politizado que el anterior, a pesar de que la forma y las maneras y el modo en que se condujo es inobjetable, digamos. Y ese yo creo que es el gran problema que hay para muchas personas hoy día. Claro, ahora, Amarillo ya declaró que votaba a favor, Demócratas está ahí Hoy con... día están en la duda, pero al final Demócratas tiene un supongamos problema, que van a votar a favor. yo también creo, y además por las entrevistas que han dado, por ejemplo, Matías Walker dijo que era una constitución razonable, también no exacto, pero lo dijo en una gran entrevista en el Mercurio. Déjame ir al contenido, Jorge, yo te he seguido porque como te iba a entrevistar, y tú estabas bastante a favor del texto, pero hay algunos puntos en los cuales empezaste a criticarla. Pero de modo general, una mirada al texto ya votado, ¿te parece que le da estabilidad al país en dos grandes rasgos que creo que son las columnas vertebrales, en el sistema político y en el sistema económico? Sí, yo creo que el texto tiene cosas positivas, no hay ninguna duda, ¿ya? Y es una constitución perfectamente democrática, que respeta las normas de los sistemas democráticos a nivel mundial, etcétera. Me parece bien a mí también todo lo que tiene que ver con el tratamiento del Estado social de derecho y la combinación, que yo considero virtuosa, entre ese Estado social de derecho, pero sin la supresión de elementos del Estado subsidiario que son importantes para el desarrollo económico y social del país. Donde yo tengo mis reparos, y que para mí son muy importantes, es que considero que esta agenda impone una cierta concepción muy conservadora en algunos aspectos que son relevantes. Por ejemplo, el tratamiento de la objeción de conciencia, que si bien es cierto ya no es institucional, Lo sacaron, sí, po. lo sacaron, pero Sí, está elevada a la categoría de derecho fundamental, porque ahora la objeción de conciencia no existe en la Constitución. sí. Existe referida a ley específica, como en el caso del aborto. Entonces, en virtud de la objeción de conciencia, se abre un forado que puede afectar las leyes contra la discriminación, porque una persona, un particular, puede denegar un servicio. Por ejemplo, puede decir, mire, yo no te voy a facilitar mi centro de eventos para una boda homosexual, porque eso atenta contra mis principios religiosos y yo tengo derecho a la objeción de conciencia.
Yo puse un ejemplo que un funcionario de registro civil Eso pasó en le puede Estados negar. Unidos. Claro, Exacto. yo Entonces, entiendo tu ejemplo porque pasó en eso, Estados Unidos con una torta de novio. exacto, Pero ya, justamente, te- eso para mí es un retroceso, algo que va a poner en cuestión la posibilidad de perforar las leyes contra la discriminación en Chile a título individual, pero eso es suficiente para que sea un tema muy delicado. ¿Ya? Y lo otro es que todas estas normas de que los niños son niños hasta los menores de 18 años y que son los padres los que tienen el derecho preeminente a determinar lo que es en su mejor interés. Hay un conjunto de normas que en el fondo buscan, como lo declaró el propio José Antonio Kast en su programa de YouTube, que fue lo que a mí me llamó la atención, que en el fondo aquí hay un mecanismo para evitar lo que los republicanos llaman la ideologización de los niños, que es lo que dijo Kast. sí, Pero esas medidas que él propone en la Constitución son precisamente una forma de ideologizar a los niños también. Y te eso lo, a mí no me parece bien. te lo pongo desde el otro punto de vista. ¿No te parece que esas normas son una reacción ante la imposición que se lleva desarrollándose varios años ya de una mirada que tiene el Estado también ideologizada de la educación y de lo que deben recibir los niños en los colegios? Y esto es una reacción ante aquello, y en el sentido, y en esa misma línea, si se le otorga el derecho preferente a los padres, ¿no te parece que se entrega mayor libertad a cada uno de decidir lo que tienen que recibir los niños o no? Yo no tengo problema con que los padres tengan, yo soy papá, ya mis hijos son mayores, Sí, yo lo pero no tengo problema con la noción de que los padres tienen el derecho a educar a sus hijos como ellos estimen conveniente. Eso no tengo problema. Lo que tengo problema es con la implementación de una agenda que no es solo una agenda chilena, sino que es mundial, de una cierta extrema derecha que en Estados Unidos está muy fuerte, de la cual se han copiado algunas de las disposiciones que están en la Constitución. La inclusión de la libertad de conciencia como derecho constitucional no es un invento del Partido Republicano, es literalmente el razonamiento del fallo del Tribunal de la Corte Suprema de Estados Unidos que permitió una discriminación por un ciudadano que se negó a ofrecer un servicio a una pareja homosexual para celebrar un acto de su matrimonio. Entonces, eso a mí no me gusta y me preocupa y me perturba. Lo sé. Ahora voy a ser abogado del diablo acá. Eh, Todos ¿No los te abogados somos del diablo. yo no soy abogada, pero me gusta jugar al rol de abogada. ¿No te parece que esa agenda que tú llamas ideológica también es una reacción a una agenda internacional que se ha estado imponiendo con muy lindos objetivos y muy buenos fines, pero que al final los medios para alcanzarlos han estado absolutamente ideologizados y tomados por el progresismo internacional? Es decir, te lo voy a poner en un área bastante chica para poder explicarlo. Está muy bien el no discriminar, son valores universales y son valores absolutos en los cuales nadie puede dudar. Pero cuando, por ejemplo, a los niños se les enseña desde las diferencias, es decir, una agenda en la cual está enfatizada las minorías, las diferencias, la victimización de algunos grupos, como las mujeres incluso, en el cual son víctimas de los hombres en la sociedad, al final nos están enseñando valores universales, se están enseñando desde las diferencias y desde el punto de vista de cómo nos dividimos o cómo nos enfrentamos. Es decir, no sé si se entendió bien, pero Sí, te finalmente yo entiendo. entiendo lo de la Agenda 2030 en el sentido de los objetivos, y hay otras agendas más, pero al final en el desarrollo, en la implementación y en el proceso de esta agenda que nació hace muchos años, se ha ido colonizando y tomando por un progresismo en el cual está imponiendo ciertas ideas a los estados y ciertas imposiciones. Volvemos aquí un poco a la conversación inicial, ¿ya? Sí, ¿Y por qué las constituciones no son neutras? Porque aquí justamente se está librando una batalla valórica, ¿ya? Ahora, yo reconozco que a mí me parece bien lo que ustedes llaman como si fuera poco menos que un testimonio del demonio, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que no pretende colonizar a nadie, sino que
está difundiendo o proponiendo que se difundan ciertos valores como el respeto a las minorías sexuales, que los niños sepan a la edad apropiada que no se les puede discriminar, que un niño en un colegio, que es algo que se acaba de prohibir en el estado de la Florida, que es campeón en esta tendencia conservadora, pueda dibujar cuando se le pedía que dibuje a su familia dos papás, con esta ley que se ha denominado Don't Say Gay, en que se pretende ignorar, eliminar la existencia de distintos tipos de familia con la idea de que si esto se enseña, y yo entiendo que todo dependerá de la edad y que hay un debate pendiente, poco menos que promover el homosexualismo, enseñarle a los niños o sea, el temor de la derecha, en mi opinión, a nivel universal, porque Chile no está excepto, es que se esté normalizando ante los niños el que se puede ser homosexual y no pasa nada. Y eso a mí me parece bien. No, que se normalice. yo entiendo, lo que pasa es que te lo preguntaba no desde el punto de vista del papel, cuando uno lee estos objetivos. Yo creo que los objetivos suenan y se ven bien si uno lee los objetivos de esa agenda puntualmente. Es el cómo se ha ido desarrollando y ha sido tomada por grupos minoritarios, por causas, Pero dame por un ejemplos de eso. progresismo. Por ejemplo, la ¿Dónde? educación. No, por ejemplo, la educación. ¿Ah? Por ejemplo, el medio ambiente. El medio ambiente, si uno lo analiza. Ahora, yo no soy defensora de una u otra. Yo te estoy planteando el otro punto porque me estás planteando el punto desde el Yo progresismo. sé, yo sé. Por ejemplo, el medio ambiente hoy en día se utiliza como una excusa para poder limitar la empresa privada. No en todos los países, pero algunos. Es decir, ha ido transmutando, se ha ido exagerando la agenda porque la agenda no es como se inició. Cuando uno analiza lo que está pasando en otros países que efectivamente la han estado implementando de una manera superior. Pero junto con eso, Jorge, te quiero contar algo curioso, porque tú hablas de esta agenda quizás más ideológica que se impone en el texto constitucional. Y desde sectores que son de izquierda un poco más radicales o más extremos, no sé si me gusta esa palabra, plantean lo contrario. Plantean que esta propuesta constitucional habilita esa agenda que a ti te gusta, por ejemplo. Entonces, es muy curioso lo que se está dando en el cual desde dos polos se dice que esta constitución que están presentando es habilitante. Bueno, mira, un comentario como general. Para mí toda esta demonización de la Agenda 2030 que casi nadie sabe lo que es. Sí. Ayer hablaba por teléfono con un amigo exdiputado muy conocido, con una larga trayectoria, y me decía, pero ¿qué es la Agenda 2030? Entonces, si él no sabe, nadie sabe. Yo estoy en contra de que se creen estas teorías conspirativas que al final no dicen relación con las cosas como son. Esto mismo que se repite hasta el cansancio del Grupo de Puebla, de la Agenda 2030, toda esta manera de plantear las cosas como si hay conspiraciones de grupos perversos a través de las Naciones Unidas, y esto va también junto con decir que hay que olvidarse de las Naciones Unidas, que es una institución corrupta que está manejada por la izquierda. O sea, aquí hay un movimiento político, ideológico, que no es solo chileno, que está llegando a Chile ahora. Y bueno, tiene todo el derecho a llegar a Chile ahora. Y yo nunca he dicho tampoco que considere que los republicanos sean extremistas. Para mí, José Antonio Kast es un demócrata, una persona que tiene sus convicciones conservadoras, y yo las respeto. Pero a mí no me gusta, así como me gustaba el texto anterior, Sí. donde la izquierda quería meter sus basas, a mí no me gusta en este aspecto, porque para mí la Constitución, yo separo las cosas buenas que tiene y estoy observando las cosas que me preocupan. Ahora ahí hay un balance y Exacto. hay que incorporar elementos políticos, porque déjame decirte una cosa que no tiene mucho que ver en forma directa con esto. Aquí lo que se define, para mí, es la derrota definitiva del octubrismo. Exacto. O sea, eso es lo que se va a votar el 17 de diciembre. No se va a votar
si la Constitución es buena o es mala. Nadie la va a leer. Es difícil de leer, es extensa, no, nadie va a entender cómo conjuga el artículo 26 con el 28, en fin. Pero hay un tema político. Aquí en Chile hemos estado experimentando una revolución social desde el año 2018, que tuvo un montón de hitos, que llegó a la cúspide en la convención, donde estuvieron a punto de cambiarle el sexo al país realmente, se pasaron de rosca y fueron derrotados. Entonces, esta es la revancha. Y la izquierda lo que necesita es un triunfo, porque ahí va a dejar empatada la situación. Si ganan van a decir que la gente en realidad nunca rechazó la idea de la Constitución, de la Convención, sino que fue fruto de que estaba mal informada, pero que ahora lo que claramente la ciudadanía ha hecho es rechazar la idea de la derecha, entonces estamos empatados y empezamos de nuevo. ¿Eh? Entonces, la única forma de resolver esto y de terminar con el proceso constitucional de forma definitiva, sería que se aprobara esta nueva constitución. Y ahí, una vez que el pueblo vota y si la aprueba por una mayoría razonable, todo el debate de la legitimidad de la constitución se termina. Y Exacto. tendría consecuencias políticas de muy largo plazo para el país. ¿Ya? No sé lo que va a pasar, en definitiva, pero creo que yo lo veo así. Esta es una confrontación política que va a acompañar de muchas otras cosas. Jorge, ¿cómo ves tú la respuesta de la centroizquierda y parte también del oficialismo en el Frente Amplio que hicieron el caballito de batalla a la Constitución de Pinochet? Parte de la centroizquierda, el socialismo democrático, hablemos, que demonizaron, se sumaron y demonizaron la Constitución y que hoy digan que no les parece tan mala, que por último nos ha permitido gobernar estos más de 30 años. En el fondo les parece mejor esta que la propuesta que están redactando en democracia. ¿Cómo ves tú ese cambio tan rápido de postura después que es años y años y después que incluso presionaron para que una de las respuestas a lo que ocurrió en octubre del año 2019 sea el cambio de constitución porque era el cambio de la constitución de los generales, la que produjo la desigualdad más grande en Chile? Bueno, ¿cómo ves tú que hoy puedan decir todo lo contrario? Bueno, lo veo como que la política es así, porque eso pasa todos los días. ¿Te parece normal? Uno Claro, más, es uno normal. más nomás. Pero, claro, pero mira, personalmente yo nunca estuve de acuerdo, nunca, cuando era dirigente de la Concertación, con que había que hacer una nueva constitución, una asamblea constituyente, menos de ningún tipo, porque tenía la convicción de que iba a terminar en esto, digamos, ¿ya? Porque es un tema complejo en que da origen al populismo constitucional, porque en el fondo la constitución se transforma necesariamente en un panfleto que tiene que tener cosas para que los electores quieran votar por ella. Por ejemplo, en la constitución actual, la frase esa absurda, los inmigrantes serán expulsados al más breve plazo posible. ¿Ya? Eso a la gente le encanta. ¿Ya? O que los fondos de pensiones serán heredables. Eso es lo que la gente cree que le gusta, a pesar de que el 90% de los chilenos pensionados no tienen nada que dejar como herencia, porque es una minoría muy pequeña la que lo puede hacer. Bueno, pero en fin. Pero la Constitución del 80, que hace mucho rato que no es del 80, esto lo empezó Michelle Bachelet. Sí. Ella en su segundo mandato, cuando decretó que la Constitución era ilegítima en un discurso, ilegítima de origen, ella echó a correr esta cuestión, esta ola de que la Constitución había que cambiarla. Pero en esa época la Constitución de Pinochet ya no existía, Claro. porque ha tenido 90 reformas y las del Lago eran muy sustantivas. Lamentablemente el propio Lago después reconoció la paternidad de su criatura, porque si uno escucha el discurso del Lago cuando la firmó,
Él dijo, aquí se termina el problema constitucional. Ahora tenemos una constitución de todos que representa la patria, la democracia, ahora estamos unidos. Bueno, pero después se le anduvo olvidando eso a él un poco por las circunstancias políticas. Entonces, la constitución vigente, para hablar como corresponde, nunca ha sido mala, con sus reformas, nunca ha sido antidemocrática, por el contrario, ya ha permitido enormes avances en materia de derechos y de igualdad. Con esta constitución tenemos aborto en 3 causales, tenemos matrimonio gay, tenemos anticonceptivos, tenemos derechos de las minorías sexuales respetadas, tenemos un montón de leyes contra la discriminación. Esta constitución ha permitido la evolución progresista de Chile. Y ahí está mi problema con el texto de la nueva constitución que se propone, que creo que en ese tema es más iliberal y conservadora que la actual. No significa eso que yo vaya a votar por mantener la actual, pero intelectualmente soy un convencido de que la constitución que redactó el Consejo es mucho más conservadora que la que redactaron los militares. Y te voy a decir por qué. Porque la preocupación de Pinochet y los milicos cuando hicieron la constitución no eran las minorías sexuales, eso no existía en No Chile. existía el tema. No existía el tema, eran los marxistas, combatir el marxismo, el terrorismo. Entonces, la preocupación de la derecha contemporánea es la guerra cultural, la que están librando en Estados Unidos, en Hungría, en Polonia y en muchas otras partes. Por eso, hoy día en Estados Unidos se están sacando libros de la biblioteca, ¿no? Porque ahí está la confrontación política. Entonces, en Chile está llegando esto mismo con cierto retraso, y en ese aspecto yo creo que la constitución vigente es mejor en ese aspecto que la que se propone. Jorge, déjame hacerte una pregunta incorrecta. En la suma y la resta de la Constitución y en el estado actual que está el país, porque también Sí. no podemos posicionarnos como si estuviéramos en los 90, que fueron tiempos de calma. En el estado actual que está el país, ¿es tan relevante ese tema de las minorías, del matrimonio gay? Incluso lo que yo he leído es que no hay retroceso en ese sentido, sino que asegura por otra vía otras posiciones valóricas, pero está bien. Pero es tan relevante darle tanto énfasis a que en ese aspecto a lo mejor es iliberal, como tú lo llamas. Me refiero a las necesidades, porque uno va planteando su postura en relación a las necesidades. Es decir, es tan relevante, yo a veces me pregunto, que el gobierno siga hablando de un gobierno turquesa si no llegan inversiones al país. Primero que venga inversión al país, después hablamos que el gobierno es turquesa. Po. ¿Es relevante Bueno, lo que tú estás mencionando en la suma y la resta de lo que necesita el país hoy? es una muy buena pregunta, muy importante, y yo creo que solamente se puede contestar desde de una óptica personal, ¿ya? No de una óptica social. Para mí, como persona, que no haya discriminación contra las personas, que se respeten las diversidades, que se empuje la igualdad entre el hombre y la mujer, que haya una sociedad que trate a todo el mundo con respeto. Para mí es algo bien fundamental. ¿No? Y me afecta, digamos, en mi proceso de toma de decisión. Yo entiendo perfectamente que hayan otras personas, incluso amigos míos, con los que hemos compartido una visión común durante todos estos últimos tiempos, que me dicen, sí, pero eso no es lo fundamental hoy día. ¿Ya? Entonces, es una cuestión, esto es muy personal. Muy personal. Cada uno sabe lo que le preocupa, y por eso es complejo decir, mira. Vamos a ver ahí, se nos estuvo cortando. Y por mientras que Jorge retome la transmisión con su Wi-Fi, yo les quiero recordar. Jorge, se nos cortó un poquito. Si tú quieres, repite la última parte con respecto al proceso personal. ¿A dónde iba? Que al final tiene que ver, ibas con el tema de que tienes amigos, pero que al final tiene que ver con una postura personal y una decisión personal. Exacto, en que uno tiene que decir
¿cómo voy a votar? ¿Cuáles son los factores que me indican que vote A o vote B? ¿Ya? Porque a mí, por ejemplo, me pasa que yo no quisiera que este resultado pueda ser interpretado como un triunfo del gobierno y como un triunfo de la izquierda que está Hoy, oficialista, le llamo yo, exacto. ¿ya? No quisiera, porque creo que eso sería malo para el país. Entonces, tengo un cierto pesar de no poderme sentir identificado plenamente, pero además en cosas que para mí son muy importantes, con la constitución que se está proponiendo. Para mí es un dilema que no lo he resuelto, ¿ya? Pero estoy complicado. Está complicado. Esa es la verdad. Déjame preguntarte lo siguiente, Jorge. ¿Ese dilema que tú tienes no será que es el clásico dilema de las personas que se sienten, bueno, tú eres parte del mundo político en Chile, pero de esas personas que se sienten que no son parte de ningún sector político, que les gustaría una constitución a lo mejor más chiquitita, que dijera que tuviera menos detalles, que permitiera el libre mercado, que tuviera una democracia? Yo creo que en este caso los poderes están bien distribuidos, que es parte de la estructura de la democracia, pero a lo mejor ese pesar que tú tienes de esas personas que no se sienten parte de una disputa de polos que se está dando, no solamente en Chile, en el mundo, pero que al final están obligados a decidir por uno de los dos polos porque el centro hoy en día no existe. Bueno, a ver, yo creo que eh, este no es un problema de polos, porque la constitución es una mezcla de cosas, ¿ya? Entonces, como yo veo las cosas, aquí, en cuanto al sistema económico y todo eso, la constitución actual es más o menos lo mismo que la constitución de, vamos a llamarle, vigente, ¿ya? O sea, se consolida el modelo económico. En algunos aspectos se consolida aún más de lo que estaba en la constitución vigente, y además porque han transcurrido 50 años y resulta que la constitución que vamos a aprobar, en teoría, o a rechazar, no es tan distinta a la constitución que la izquierda se ha dedicado a repudiar durante todo este tiempo y que, con la cual se va a quedar. ¿Ya? En el fondo es cierto, está optando por quedarse con la de Pinochet. No porque sea la de Pinochet, sino que ellos mismos la han motejado Pecado, así. ¿Ya? pecado mortal. Claro, entonces, pero como te digo, los textos contienen elementos que son, por ejemplo, leo la declaración de los amarillos que dicen que hay cosas que no les gustan, pero hay muchas cosas que les gustan. ¿Ya? Otros dicen, mira, no me gusta mucho, pero es aceptable y hay que terminar con el proceso constitucional. Cada uno tiene sus motivaciones para votar. Eso, pero no es que yo tengo las mías, otras personas tienen las de ellas, y ahí se va a ver quiénes son más y quiénes son menos. Jorge, te pregunté por la centroizquierda. Sí. ¿Qué pasó? Te preguntaba también porque se sumaron a la crítica a la Constitución, se sumaron a presionar al gobierno de Piñera para que entregara la Constitución en el proceso. Es decir, esa centroizquierda que hoy a lo mejor lo podemos posicionar en el socialismo democrático, si uno lo compara con lo que propone el Frente Amplio junto con el Partido Comunista en la Pro Dignidad, no es tan distinto. ¿Qué pasó con la centroizquierda que hoy Eh, además tiene la hipocresía de decir no era tan mala la Constitución, nos permitió gobernar? es que mira, yo creo que acá en Chile hay una gran confusión conceptual. ¿Ya? Ok, La expresión socialismo democrático no significa nada. obvio. Lo único que significa es que los partidos hacen lo que están obligados a hacer, porque si no, no podrían participar en el sistema político, que es adherir a las normas de la Constitución que garantizan una sociedad democrática. Lo que en Chile hubo y desapareció, y hoy día no hay ningún partido que la represente, es una socialdemocracia, que es una filosofía política muy diferente al socialismo, porque el socialismo dictatorial no existe, salvo el Partido Comunista chileno, pero es una pieza de museo ya, realmente, que no existe en ninguna parte del mundo. ¿Ya? El Partido Socialista
nunca fue un partido socialdemócrata, esa es la verdad. La mayor parte de su historia fue un partido revolucionario, que además estaba encandilado con la Revolución Cubana, etcétera, etcétera. Y el PPD es un partido que abortó, digamos, porque nunca se pudo definir ideológicamente en este camino, que fuera un partido socialdemócrata. Y entonces, hoy día lo que tenemos es un partido socialista, que le llamamos socialista democrático, que es bastante pragmático, pero ha vuelto a su antigua alianza con el Partido Comunista de los años 40, 50, 60 y 70, cosa que era impensable, porque la transición no habría sido posible si el Partido Socialista no hubiera roto esa alianza con el Partido Comunista. Y a eso arrastró al PPD, y está en una alianza con el Frente Amplio y todos esos grupos que no son de centro izquierda, ni menos son socialdemócratas. Entonces, esa opción ideológica en Chile hoy día no existe. Realmente no existe. ¿Y cómo califica las palabras de Jaime Quintana al decir que si se aprueba es probable y es posible que ocurra un nuevo estallido? Yo lo califico de una amenaza o parte de la campaña también para votar en contra. ¿Cómo lo calificas? Porque Bueno, déjame saludar a dos auspiciadores antes que se me vaya ya, el dale, dale, dale. programa, que tengo que recordarles productos maravillosos. Uno es Oxinova, este producto desarrollado en Estados Unidos que lo traen para que usted solucione de raíz los problemas de los malos olores. Tan simple. www.oxinova.cl. Le llega este sobrecito que siempre me brilla. Vamos a tener que cambiar las luces. Y acá están los sobres maravillosos con tecnología, desarrollado en laboratorio. ¿Qué es lo que hacen? Usted lo diluye según las instrucciones del sobre en un recipiente con agua y lo echa directo donde le está saliendo el mal olor. Lo que hace Oxinova no es esconder el olor ni permitirle que camuflar el olor, lo que hace es destruir las bacterias que están produciendo la descomposición, donde nacen unos gases. Esos son los gases que producen el mal olor y Oxinova los destruye por completo. Ideal para viviendas no conectadas al alcantarillado, segundas viviendas en zonas rurales, restaurantes, cocinas, baños, edificios completos que a veces tienen un mal olor que no saben de dónde proviene. Bueno, se pone en contacto con Oxinova. Fácil de usar, seguro, no se tiene que cubrir con ningún traje de astronauta y además es el efecto inmediato. Hay veces que, según sea la condición de ese lugar y ese mal olor, a lo mejor hay que usar 1 o 2 sobres, pero viene todo en un instructivo en ese pequeño sobre. Oxinova. Y por último, si se trata de saber manejar esa plata que con tanto esfuerzo usted pudo juntar, es decir, estamos hablando de sus ahorros, de su patrimonio, pero no sabe dónde invertir. Escuchó por ahí que le conviene comprar un departamento y arrendarlo. Hay unos fondos mutuos. Compro dólares, ahora empezó a bajar un poquitito, igual están muy caros. O esas acciones que un amigo le fue increíble, las compró. No, no haga eso. No juegue a la ruleta rusa. Usted se tiene que poner en manos de los mejores. Y ellos son Patrimor, servicio de asesoría de inversión reconocidos y regulados por la Comisión del Mercado Financiero, más de 9 años en el mercado y más de 6.000 clientes. ¿Qué es lo que hace Patrimor? No le maneja directamente su dinero, sino que le hace una asesoría personal y directa. Ellos tienen planes de asesoría desde 24.990 pesos al mes, según lo que usted necesite, y le va asesorando, ayudando y guiando según su perfil. Hay gente que no se puede dar el lujo de arriesgar lo que logró acumular o lo que logró juntar. Hay gente que sí tiene un perfil que puede arriesgar un poquito más. Póngase en manos de Patrimor. Ellos no tienen intereses creados con los instrumentos financieros que le van guiando y recomendando. www.patrimor.com. Ahora sí, Jorge, te preguntaba cómo calificas tú, cómo interpretas tú las palabras de el actual presidente del PPD, tu ex partido, con respecto a que si se aprueba podría venir un nuevo estallido. Bueno, yo creo que una de las cosas que la izquierda todavía no logra asimilar es que el estallido social está completamente desprestigiado y repudiado por la ciudadanía. De manera de que
eso que en algún momento fue objeto de admiración, que todos los presentadores de la televisión hablaban, qué cosa más maravillosa, y Vimos la luz. ignoraban la violencia y la destrucción, y que los parlamentarios tuvieron el descriterio de invitar a la primera línea a un homenaje en el Salón de Honor. Recuérdate que la convención se autodenominó la continuadora del proceso constituyente, en fin. Hoy día eso en Chile ha sido objeto de repudio, ¿ya? Y yo creo que no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. Ahora, que pueden haber manifestaciones violentas, por supuesto, las tenemos todos los días, pero sería la obligación de los que apoyaron el estallido social reprimirlos ahora, para que eso no pueda prosperar. Yo creo que Jaime Quintana, quien estimo mucho, no entiendo cómo se tropezó 2 veces con la misma piedra, porque él pagó un costo muy alto con lo de la retroexcavadora, ¿ya? Y después dijo que se había arrepentido. Y ahora volvió con una retroexcavadora gigante, porque el estallido social es mucho más que una retroexcavadora. Entonces, yo creo que es un poco una campaña del terror sutil para que la gente diga, no, si no votamos como la izquierda. O sea, también es una manifestación de que los que promovieron el estallido social fueron ellos, porque si ellos pueden volverlo a hacer, significa que tienen poder sobre esa gente, ¿eh? Entonces, eh, todo mal con Jaime Quintana, que ha sido un gran senador, es una bella persona, y yo le deseo lo mejor como presidente del PPD. Claro, pero en esa misma línea, ¿qué pasó que se les olvidaron esos, yo sé que ya me lo explicaste, esos principios del socialismo democrático, y uno ve al PPD, parte de la democracia cristiana, que no se define mucho, que sí, que no, pero se les ve fundidos en las ideas que propone una izquierda que es más radical como el Frente Amplio y, Bueno, por supuesto, que el Partido Comunista? ¿Qué pasó que se les fueron olvidando en el camino, incluso con la propuesta anterior? Que Jaime Quintana, pero no es el único, que votaba a favor y volvió a decir que prefiere la por propuesta supuesto, anterior, que es una propuesta claro, súper radical y que propone un así modelo es. muy Y distinto. además que fue rechazada Fue abrumadoramente por el rechazada. pueblo. Entonces, Entonces, obvio. ¿qué pasó? ¿Les vino, como algunos dicen, como les vino la adolescencia retrasada, o realmente nunca creyeron en las posturas de lo que puede ser una socialdemocracia? Bueno, buena tu pregunta. En la concertación siempre hubo una pugna entre los autoflagelantes y los autocomplacientes, ¿ya? Que yo siempre fui un autocomplaciente, digamos, en el sentido de que creía que lo estábamos haciendo muy bien, pero incluso en los mejores tiempos, yo recuerdo una conversación con Carlos Figueroa cuando era ministro del Interior y teníamos una reunión de la concertación y estaba el grupo de autoflagelantes con Ominami, que habían hecho un documento que estaba todo pésimo y qué sé yo, y Carlos Figueroa le mostraba las cifras de desempleo, de inversión, de disminución de la pobreza, de esto y el otro, y no le entraban las balas, digamos, ¿ya? Porque había se produjo un revival de lo que era la ideología tradicional del mundo de la izquierda, incluyendo el Partido Socialista, que quedó muy claro ahora con la celebración del aniversario número 50 del golpe, en que hubo un intento equivocadísimo de canonizar a la figura de Salvador Allende, por el que yo tengo mucho respeto, pero además de reivindicar el gobierno de la Unidad Popular. Y eso, al final, fracasó porque para la opinión pública el gobierno de la Unidad Popular es un mal recuerdo, ¿no? Y la figura de Allende, aunque uno lo pueda respetar en el ámbito personal, dejó mucho que desear como líder, que fue incapaz de conducirse con su coalición por un camino más correcto. Entonces, además se han publicado muchos libros, pero con la obsesión de Boric de ser como el heredero de Allende, transformó este aniversario en una cuestión que terminó por radicalizar aún más a la izquierda, que en teoría es moderada, ¿ya? Y hoy día realmente, cuando dicen que hay 2 coaliciones de gobierno, eso ya no es verdad. No. Hay una sola. Hay una coalición de izquierda que ya tiene el compromiso de ir juntos a las elecciones,
que además ya incorporó a los despojos de la democracia cristiana, ¿no? Entonces, eso no tiene vuelta atrás. No hay una centroizquierda moderada en Chile hoy día que esté compitiendo verdaderamente por el poder. Carolina Toá, si llega a ser candidata presidencial, ella no es la candidata del PPD, ella no es ministra del PPD, ella es la candidata del Frente Amplio, del Partido del Socialismo, y al final también va a ser del Partido Comunista, que va a ser la parada con la Camila Vallejo probablemente, ¿ya? Entonces, en Chile hoy día hay dos opciones realmente, porque el demócrata y amarillos todavía son como nonatos, muy incipientes, ¿ya? Está la izquierda y hay una derecha evolucionada, moderada, y hay una derecha muy conservadora, que es hoy día la que está llevando el pandero en la derecha, ¿ya? Y que fue la que tuvo los votos suficientes para hacer la constitución a su gusto. Entonces, ese es el nuevo cuadro político, ese es el nuevo mapa. ¿Cómo proyecta las alianzas políticas a futuro que se está configurando este nuevo mapa? Yo creo que estamos en transición, pero ¿cómo lo proyecta Jorge después del plebiscito del 17 de diciembre o está condicionado por el resultado? Está condicionado Mm. totalmente. O sea, es como cuando tú tienes la computadora y quieres hacer un programa, pero te falta un dato. Entonces, sin ese dato no se puede, es pura elucubración que no tiene sentido, porque esto va a definirlo todo. Todo. Esto es una ola de nieve que va a tener consecuencias políticas en las elecciones futuras, en la reconfiguración de alianzas. Sí, ahora, si uno se deja llevar por la encuesta, el apruebo está bastante más atrás, algunos 20 puntos, otros 10, bueno, pero está atrás, ese es el dato. El apruebo está mucho más atrás del rechazo. Pero no tanto. Y acá viene la pregunta, ¿tú crees que hay un voto escondido, así como el Sí, rechazo en el sí, plebiscito sí. de el primer proceso tenía un voto escondido? ¿Tú crees que el apruebo hoy tiene un voto escondido? Mira, el apruebo, en mi opinión, debería ganar, pero tiene un problema, que hay un sector de la derecha que está enojado porque no quería cambio constitucional. No querían un nuevo proceso, sí. Exacto. Entonces quieren votar rechazo, pero eso es como cometer un suicidio político, no se dan cuenta, digamos, que es cuando yo estoy tan enojado contigo que me voy a matar. Bueno, a mí qué me importa que tú te mates, sobre todo si estás enojado conmigo, no es la solución para ti, ¿ya? Exacto, y te lo planteo desde otro punto de vista, siguiendo lo que tú respondes. He leído de un sector de la derecha también que dice voy a votar en contra para votar en contra de la clase política, porque este proceso nunca se debió llevar a cabo, etcétera. Y yo siempre planteo, si a la clase política nunca le pasa nada, terminan paraditos siempre igual, ¿cuál es el Bueno, es castigo? que curiosamente Cast, en ese programa de YouTube, donde citó la cosa de la Agenda 2030, él dijo lo que dijo porque estaba refutándole a un camarada de partido que lo había increpado porque no había como avalado la Agenda 2030 y él tiene que justificarse, ¿ya? Porque en todos los movimientos hay un espectro. Cast es un líder, pero hay gente que está a la derecha de Cast dentro de su propio partido, ¿no? Y eso se da mucho en la extrema derecha. Hay gente que no quiere nada, que son nihilistas. Entonces, si toda la derecha vota a favor del apruebo, más algunos de la centroizquierda, pero la apuesta está en la gente que sale a votar porque es obligatorio. Esos Exacto. 4 millones de votos que son impredecibles, pero sabemos que no son de izquierda, porque la gente de izquierda siempre vota. Y el que dice no me interesa, yo no estoy ni ahí, no voy a ir a votar, normalmente es una persona que, aunque no milite, es más bien de derecha, conservadora, porque la izquierda
en la política ve la solución a todos los problemas y la gente que es más de derecha o indiferente no le interesa. Entonces, si ese electorado que va a salir a votar por segunda vez por el voto obligatorio vota por la Constitución, creo que la prueba puede ganar. Sí, ahora un alcance, me quedan 3 preguntitas para ya dejarte libre tu mañana, Jorge. Un alcance con respecto a esa discusión de José Antonio Kast con respecto a la Agenda 2030. Y es lo siguiente, la postura de un sector de la derecha es que la ONU y todos sus organismos satélites y algunos otros tratados no debieran tener supremacía sobre las leyes locales, es decir, sobre lo que decidan acá los chilenos en el Parlamento o mediante otras vías. Es decir, que todos esos tratados y esos acuerdos, como por ejemplo que se han firmado con respecto a los pueblos originarios o leyes de paridad, no tengan supremacía sobre lo que se decida internamente. Eso fue la defensa que hizo Kast. ¿Por qué? Porque hay un sector de la derecha, un poco más extrema, que dice que esta constitución que están proponiendo habilita a todos esos tratados o esos organismos para tener supremacía sobre lo que decían los chilenos. Es al revés. Entonces lo que estaba diciendo Kast es que lo que propone esta constitución es que la constitución chilena y las leyes tienen supremacía sobre aquellos, salvo los tratados con respecto a los derechos humanos. Entonces, mira la confusión que se da. Algunos dicen que desde la derecha que es habilitante para toda esa agenda que hablamos al principio del programa, y por el otro lado, desde la izquierda hablan de retroceso porque esta constitución no estaría permitiendo todos esos acuerdos que Chile ha suscrito. Entonces, al final me quedo en el punto medio, ¿no? Claro, lo que pasa es que para que un tratado internacional tenga rango constitucional, tiene que ser aprobado por el Congreso chileno. No es ipso facto. Claro. Tiene que ser suscrito y obviamente en ese proceso los países pueden hacer reservas, proponer modificaciones, pero al final se incorporan al sistema jurídico chileno porque el Congreso los ratifica, que equivale a aprobar una ley. O sea, no es automático. ¿Ya? Así es. Ahora, todas estas discusiones, en realidad, además esos tratados del 169 de los pueblos originarios, bueno, son tratados que fueron suscritos durante gobiernos de derecha, no Bueno, de izquierda, todos. porque, claro, porque son avances en el tratamiento de los pueblos originarios en el mundo, en Australia, en Nueva Zelanda, en Canadá, etc. Entonces, ahí también hay una ceguera ideológica y mucha ignorancia, pero la respuesta de José Antonio fue lo que más me llamó la atención, porque él hizo unas frases que obviamente no son como para publicarse por el efecto que pueden tener cuando le dice, tienes que leer la Constitución, tú no te has dado cuenta lo que la Constitución hace para impedir que nos ideologicen a nuestros niños, dijo, porque por ahí entran. Y esa frase me llamó la atención. Es la guerra ¿Quiénes cultural. entran? Los comunistas, los ateos. ¿Quiénes son los que por ahí entran? ¿Me entiendes? Entonces, esa mentalidad de teoría conspirativa es lo que a mí realmente no me gusta. Yo acá no quiero entrar en este tema, te voy a invitar otro día para que hablemos de esta agenda, pero si tú tienes un gobierno hoy en La Moneda instalado que habla de que es un gobierno feminista, no ¿Sí? sexista, ecologista, turquesa y todo, y uno dice, bueno, ¿dónde sacan estas ideas? Y eso tiene bajada, no es un eslogan, esas posturas que tiene este gobierno Por del cual supuesto, tiene bajada, y ahí es donde entra la agenda ideológica, lógico. y Pero si sobre todo eso en no la se puede educación. ocultar, lógico. Sí. Pero yo Entonces, te voy a no decir es una una teoría cosa. conspirativa, es algo concreto. No, te puedo decir, yo comparto la agenda valórica de Michelle Bachelet, a pesar de que no voté por ella después, porque no me gustó su gobierno, No. y comparto la agenda valórica del gobierno de Boric, a pesar de que nunca voté por Boric, y no soy partidario de su gobierno, por otras cosas. Pero yo soy un liberal, me defino como liberal progresista, y estoy de acuerdo con todas esas cosas que signifiquen abrir la sociedad y respetar las minorías y la diversidad, creo que para mí es muy importante. Entonces, y que los niños aprendan en el momento oportuno
que pueden tener compañeros cuyos padres son homosexuales y que da lo mismo, que también tienen una familia que hay que respetar, y todas estas leyes que se están dictando en otros países de que se prohíben los espectáculos trans y que los niños trans no pueden recibir tratamiento, ni siquiera con la autorización de sus padres. ¿Ya? Eh, Esto no ha llegado a Chile, pero forma parte así como existe la Internacional Socialista, que promueve cosas que a ti no te gustan, existe la Internacional Derechista, que promueve cosas que a mí no me gustan, No, algunas de las cuales veo aparecer en la Constitución que se propone. yo no sé si me gusta o no lo que estoy planteando y es interesante esto, porque efectivamente en base a cualquier valor universal uno tiene que enseñarle a los niños no discriminar y respetar. Si el punto está en cuando en una sociedad democrática en el cual todos valemos lo mismo, se empiezan a posicionar ciertos grupos por sobre otros. Y yo creo que eso empieza ¿Puedo hacer una la pregunta yo? democracia, Jorge, porque si tú tienes escaños reservados para mujeres o para pueblos originarios, ¿cómo no va a dinamitar el valor esencial de la democracia en que un voto vale igual que el voto de Sí. la persona del lado? Yo no estoy de acuerdo con los escaños reservados, nunca Ah, estuve. ok. ¿Ya? Bueno, ¿ves? Pero, Tiene pero, sí matices. creo, pero sí creo que la Constitución actual trató bien el tema de la paridad de salida temporal por 2 años para equilibrar la cancha. Eso se llama discriminación positiva y yo siempre estaba de acuerdo con eso. Pero yo te quería hacer una pregunta a ti. Ah, vamos a ver si ¿Tú puedo tienes responder. miedo? No, si quieres, si no, no, pero tú no sé, tienes hijos, no sé qué edad tienes, yo no. Pero hay padres que tienen miedo que si a sus hijos les dicen en los colegios, a la edad adecuada, vamos a dejar de lado esa discusión, que ser homosexual es ok, tienen miedo que sus hijos van a creer que ser homosexual es normal, cosa que a ellos no les gusta, y van a terminar siendo homosexuales. Eso está estudiado. Sí, pero eso no es simplista, pero yo creo que el miedo no pasa por ahí si es que puedo explicar a quienes tienen miedo. Yo no lo tengo, pero porque finalmente no pasa solo por decir eso. Porque si fuera por respetar a todos, da lo mismo, bienvenido. Me parece que tiene que ser parte de la educación. Si el problema no es ese, el problema es que esa misma agenda valórica se ha extrapolado, se ha exagerado y se ha llevado a ciertos extremos que ahora no es el tema de la entrevista, que si tú la revisaras, No. estoy segura que no te gustaría. Es decir, estás poniendo un ejemplo que me parece súper apropiado, porque sí, obviamente hay que respetar a todo el mundo y todos los conceptos de familia, pero no es por ahí donde pasa la crítica a esa agenda valórica, sino que es cómo han estirado esa agenda para que apoye ciertas causas que ya pasan a ser mucho más allá de esos valores que hablamos originalmente. Es un poco lo que se ha ido transformando, no es la idea Por original. ejemplo, porque para mí está bien que los niños aprendan que es homosexual, la homosexualidad es algo normal, Es que hoy en corriente, día que ni no hay siquiera, ningún hoy problema con día eso. es algo muy incorporado, ¿no? No, pues hay familias que no les gusta. Bueno, pero no Está bien, importa, es eso va a una pasar manera siempre. de explicarte, Sí, está porque bien. todo, ya. Voy a terminar con dos cositas de la Constitución que están proponiendo, porque ya que está recién salido del horno el texto, ¿te parece que de los comentarios que he leído aporta más que el texto actual en seguridad y acerca del cambio al sistema político, si es que te parece que quedó adecuado? Sí, yo creo que los cambios al sistema político son buenos. El piso del 5% para que los partidos puedan tener parlamentarios está muy bien. Pero como siempre en Chile, inventan una puerta trasera, Sí. porque lo que dieron haber hecho es prohibir los pactos. Porque resulta que si un pacto obtiene el 5%, entonces pueden entrar diputados de algunos de los partidos del pacto que no obtienen el 5%. Así es. ¿Ya? Entonces un poquito un traje a la medida para el que está haciendo el termo, ¿ya? Sí, está bueno el cilantro, pero no tanto. Sí. Lo otro que no me gusta es esto de que hayan relativizado la no reelección de los alcaldes, que se Claro, pueden, se pueden cambiar. es que eso es ridículo, ¿me entiendes? Ahora, ¿por qué lo hacen?
por una razón económica, muy simple, económico-política. Un liderazgo cuesta mucha plata crearlo. Es una gran inversión. Es Yo como no tengo un Codina, un cártel de la noche a la mañana. no, esto es como invertir en un deportista a largo plazo. Así. Exacto, lo Sí, mismo. el Entonces, talento de Chile. escucha, mi futbolista está en el pic de su carrera Claro. y me lo sacan del juego, no puede ser, ¿me entiendes? Entonces dice, no, me lo puedo llevar a otro lado, a otro equipo, a otro país, ¿ya? Pero crea una relativización que a mí no me pareció bien. Pero la reducción de parlamentarios me parece bien, el 5% me parece bien. Creo que eso va a, a dar probablemente mayor gobernabilidad y un parlamento más coherente, más serio, más responsable. Así que eso está bien. Jorge, solo para terminar, tú fuiste parte de la concertación que ayudó a construir este país durante 30 años desde el regreso a la democracia. ¿Cómo calificas tú el estado actual de Chile y qué sientes cuando ves lo que está convertido y cuánto proyectas tú que nos podría costar volver a levantar este país? Bueno, yo creo que el principal problema de Chile, que es algo que pasó y que no debió haber pasado nunca, es la llegada de 1.200.000 emigrantes que el país no estaba preparado para sostener. Con todo el cambio demográfico, cultural y la presión que significa sobre el Estado y su capacidad de atender a toda esa gente, hoy día tenemos que el 50% de los campamentos son extranjeros. Que un porcentaje importante de las mafias que cometen delitos o son extranjeras o son chilenos que aprendieron a cometer los delitos que importaron estas personas que vienen de Venezuela, de Colombia, de Venezuela. Entonces yo creo que era como una casa que tenía 3 dormitorios, ¿ya? Y 4 colegios, que más o menos, y de repente entraron 600.000 personas a la casa. Explotó. Y eso cambió todo, porque crea presiones fiscales. Es más del 10% de la población. Más del 10% de la población. Entonces, eso nos ha costado mucho resolverlo y nos vamos a demorar muchos años. ¿Eh? Y todo este tema político, desde el estallido en adelante, deterioró al país de una manera brutal. Nosotros todavía no salimos del deterioro del estallido social, por muchas razones. Destruyó la confianza de los propios chilenos en que ya habían superado la violencia como herramienta política. Vieron a partidos políticos que eran partidos de las propias coaliciones de gobierno apoyando la destrucción del mobiliario público y privado y las quemas de iglesias y la quema del metro y todas esas cosas. Entonces se creó un desconcierto muy grande y en la población hoy día hay temor porque después de estos eventos traumáticos los países no son los mismos. Esto va a demorar años en cambiar, mucho tiempo. Entonces estamos en una crisis. Si se aprueba la Constitución, va a ser un paso hacia la normalización, ¿ya? Pero el país sufrió, le pasó un camión por encima y está en recuperación, en todo orden de cosas. Sí. Entonces, ¿vamos a volver a ser el país que éramos antes? A lo mejor en 10 años más, 15 años más, si es que no vuelve, si es que no se cumple la amenaza de Quintana. Es muy difícil. Bueno, que no llame por teléfono entonces. Bueno, le agradezco a, a Jorge Chauson esta larga y muy buena entrevista, Jorge. Muchas gracias. Gracias a ti. Abogado, político de larga trayectoria, expresidente de la Cámara de Diputados, ex PPD. Jorge, que tengas un muy buen día y muchas Yo gracias. también. Me alegro de haber hablado contigo. Chao, chao. Que estén bien, que tengan un buen día.
Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon.